Queridos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva video reseña. En esta ocasión quiero platicar con ustedes. Seguramente ya lo vieron en el título de este libro. Hoy quiero hablar de la biografía de María Antonieta, escrita por Stefan Zweig, que es uno de nuestros maridos literarios. Quería compartirles que yo en mi librero tengo un retrato de él. Desde que leí El Mundo de Ayer, me pareció un libro fantástico, que no sé, me sorprendió. Fue uno de los primeros libros en los que yo empecé a reflexionar sobre el antiguo régimen, ¿no? Sobre un régimen que nos han vendido o que nos han caricaturizado como un régimen malvado, ¿no? Satánico incluso, ¿no? Representado principalmente desde México, representado por la Santa Inquisición, España, ¿no? Y en Europa, representado por estos monarcas absolutos, que ya podríamos pensar que estos monarcas absolutos como Luis XIV, Luis XV, ¿no? Ya eran corruptos, ya era un régimen corrupto de las monarquías, ¿no? Recordemos un poco o reflexionemos sobre estos modelos de gobierno, formas de gobierno ideales que Aristóteles ya nos mencionaba, este, que son regímenes que verdaderamente son puros, por decirlo de alguna forma, o ideales, pero que pueden corromperse, ¿no? La monarquía es un régimen de gobierno más bien natural, ¿no? Que podríamos pensar que en una casa es un reino, es una monarquía, ¿no? Porque hay dos reyes, el padre y la madre, y se conforma un modelo de gobierno, una forma social de comportarnos o de organizarnos más bien natural, ¿no? A quien no le parece natural que los padres tomen las decisiones, ¿no? Sin embargo, se pueden pervertir, ¿no? Convirtiendo estos regímenes en monarquías absolutas, ¿no? Donde solamente una persona sin virtudes eh, toma las decisiones, porque hay algo muy claro de un tipo de monarquía o del tipo de monarquía que estamos pensando o que Stefan Zweig está pensando del antiguo régimen, pues estos son órdenes tradicionales, un orden tradicional eh, virtuoso que busca la virtud del ser humano. Cuando no se busca el orden o cuando no se respeta el orden, pues todo se viene abajo, ¿no? Y es verdad que los padres como reyes y los reyes como gobernantes, pues tienen que buscar un bien común hacia su polis, hacia sus gobernados. Cuando estos se pervierten y están buscando intereses propios, pues es muy válido, ¿no? Ya Santo Tomás de Aquino nos dice que el regicidio o el magnicidio es permitido, ¿no? Cuando uno va en contra de la ley divina y la ley natural, ¿no? Tiene que tener estas particularidades, ¿no? La ley común, digo, perdón, la ley natural, que sigue la ley divina, y el régimen tiene que satisfacer o ver por ese bien común. Cuando uno no lo sigue, pues está permitido el magnicidio, ¿no? En términos tradicionales. Sin embargo, hay otros modelos que actualmente, eh, pues, tienen el beneficio o la buena virtud el pueblo, que es las democracias, ¿no? Y las democracias liberales, ¿no? Aquí vemos dos fuerzas que se están enfrentando en todos los escritos de Stefan Zweig, porque al ser uno de nuestros autores favoritos, pues ya hemos leído al menos cuatro, ¿no? Estos los tenemos físicamente, El Mundo de Ayer y El Legado de Europa, que son ensayos. El Legado de Europa son varios escritos periodísticos y de crítica literaria. Y además hemos leído las dos biografías que más nos han interesado de Stefan Zweig, María Estuardo y María Antonieta, ¿no? Y en todos estos libros que yo les estoy comentando, Stefan Zweig reflexiona sobre este mundo que estamos perdiendo, que se está huyendo, más bien que está en huida, ¿no? Podríamos utilizar en términos de Fareta, de Huizinga, ¿no? Estos valores tradicionales que están en huida, ¿no? No recuerdo muy bien la palabra que utilizan desde el otoño de la Edad Media, ¿no? Y los libros de Zweig son representantes de eso, ¿no? Estos antiguos regímenes que están en decadencia o que están amenazados por el mundo moderno, ¿no? El mundo moderno entendido como fuerzas
que vienen a destruir el orden tradicional, ¿no? El orden divino, ¿no? Y vienen a principalmente a ser corruptoras de los seres humanos, de los valores tradicionales, ¿no? Y quería centrarme mucho más en la biografía de María Antonieta, que es la que más tenemos fresca, ¿no? Y utilizar estos libros o estos ensayos que ya les mencioné como guía para entender a Stefan Zweig o desde dónde nos está escribiendo la biografía de María Antonieta. Stefan Zweig tiene una característica muy peculiar que además de ser un gran escritor, es un gran lector de las almas, de las pasiones humanas, de las motivaciones humanas. A cada personaje que nos presenta en la biografía, pues lo vemos no solo representado físicamente e ideológicamente, sino también a través de los valores que cada una de las personas defiende. No nos presenta esta caricaturización historiográfica que la historiografía moderna nos ha presentado. María Antonieta como el mal absoluto que no siempre se rescata en María Antonieta cuando uno está hablando de María Antonieta, cuando se dice que una vez le dijeron, oiga, reina, pues el pueblo no tiene pan, ¿no? Entonces, y ella contestó que comieran pasteles. Si bien no recuerdo si está recogida en la biografía, me parece que no. No sé si sea verdad lo que ella ha dicho, pero sí es una representación de lo que sucedía con María Antonieta y el reinado de Luis XVI, su esposo, y ella era reina consorte de Francia, este, ante esa visión hacia su pueblo, porque francamente no era un buen reinado, ¿no? Este reinado de Luis XVI. Pero empecemos por partes. ¿Por qué me motivó leer estas biografías? Principalmente por dos cosas. A mí me gustan dos tipos de biografías. En redes sociales, en Instagram, donde somos más activos, acabamos de compartir un reel donde yo les comparto las biografías o las agiografías de santos que a mí me gustan. Y por otro lado, otra de mis intereses a la hora de leer biografías son biografías de reinas. Y me empecé a interesar por estas biografías por una principalmente, por un motivo principalmente, que es el de actualmente en nuestro mundo, pues se dice que las mujeres han sido relegadas a cierto papel en la historia, ¿no? Y solamente un único papel, que es el de dar vida, que yo no entiendo si alguien más en la sociedad puede dar vida, ¿no? O sea, pues lamentablemente, y la realidad es la que es, ellas solamente pueden dar vida, nosotros no, ¿no? Ellas pueden ser madres y nosotros no, ¿no? Podremos ser padres, ¿no? Y por otro lado nos dicen que solamente están destinadas a la reproducción, y por otro lado nos dicen que nunca han tenido un papel preponderante en la historia, ¿no? Y yo me empiezo a pensar, por acá tenemos la biografía de Isabel la Católica, ¿no? Tenemos a María Antonieta, tenemos a María Estuardo, actualmente estoy leyendo la biografía de Catalina la Grande, ¿no? Mm, La evidencia, acá nos está llegando, acabamos de pedir la biografía de Juana de Arco, Santa Juana de Arco, ¿no? Dime tú si en el antiguo régimen no tenían papel preponderante en la sociedad, si hasta reinaban, llegaron a reinar, seguramente nos dirán que, que era porque no les quedaba de otra, que otras personas, fuerzas oscuras, patriarcales, manejaban los hilos y cuando no ha sido así, ¿no? Los reyes también tenían asesores, fuerzas económicas, papados que les llamaban la atención. Y en el mundo moderno también es así, ¿no? Las presidentas tienen asesores varones o mujeres, pero todo mundo ha estado esta interdependencia social, ¿no? Y a mí, cuando empecé a acercarme a estas biografías, pues me daba cuenta que, como cualquier persona, estas reinas, estas mujeres que tuvieron un papel preponderante, eh, tenían decisiones, ¿no? O sea, no me parece que sea válido esta crítica de, es que era un mundo patriarcal, pues puede ser que sí, ¿no?
del sol solar, ¿no? Podríamos decir. Pero estas mujeres en su feminidad gobernaron. Entonces, yo también quiero transmitirles eso, ¿no? Que el mundo antiguo, el orden tradicional, si bien hay una dualidad entre varón y mujer, que esa no se puede negar porque es natural, entre que una mujer tiene útero y puede dar vida y los hombres tienen órganos reproductores y hay una dualidad, ¿no? El mundo es así. No lo he inventado yo, dice el refrán, dice la canción, ¿no? Y en este sentido, cuando yo me acerco a estas biografías, pues me encuentro mujeres interesantísimas, ¿no? Con pasiones, con errores, pero sobre todo reinas que son personajes trágicos, ¿no? En especial María Antonieta, porque María Antonieta tiene una evolución como persona en el plano espiritual muy, muy bonita, ¿no? Que enfrenta la muerte como una verdadera reina, ¿no? Vemos en términos de Ébola que dice que quizás el único momento interesante del ser humano es la muerte, ¿no? También podríamos decir que la muerte es la única acción que podemos elegir, ¿no? Elegir nuestra muerte. En este caso ella no la escogió, pero sí puede escoger cómo enfrentar la muerte. En ese caso podríamos pensar, este cómo enfrentar la muerte, ¿no? En este mundo posmoderno que nos dice que somos dueños de nuestro cuerpo, dueños de nuestras acciones, eso sí, ¿no? Vemos que no es verdad, ¿no? En nuestro país, en México, yo siempre cuestiono esto de la soberanía del cuerpo, ¿no? Y somos reyes de nuestro cuerpo físico, a eso me refiero. Y yo cada vez lo cuestiono más porque no sé, aquí en México tenemos el tema de los secuestros, ¿no? Veles tú a decir que en tu cuerpo mandas tú, ¿no? Hay algo, lo único que tenemos decisión y realmente soberanía y es en el honor, en las virtudes, en la virtus, ¿no? En nuestro espíritu, en el cómo enfrentar el mundo y tomar según qué decisiones. Ahí sí somos soberanos. Es el único lugar donde somos soberanos. Los mártires, y por eso me gustan las biografías de santos, el mundo no son soberanos de sus acciones en el sentido de que han muerto con un martirio, pero nunca negaron la verdad, en este caso la verdad cristiana, ¿no? Ahí sí tenían esa soberanía. Y María Antonieta, esta reina, se da cuenta de eso y y nos lo transmite a través de sus acciones, ¿no? Eh, pero describamos un poco a María Antonieta. María Antonieta es un objeto, por decirlo de alguna forma, en este mundo geopolítico, porque se está conformando eh, pues una defensa del mundo antiguo, del antiguo régimen frente al mundo democrático liberal, ¿no? Entonces los Borbones y los Habsburgo que gobernaban Austria, el imperio austriaco, y los Borbones que gobernaban o reinaban Francia, pues comienzan a temer por las fuerzas luciferinas, podríamos decir, que se vienen. Entonces hacen este pacto, ¿no? Yo tengo una hija, María Teresa, la emperatriz de Austria, pues yo tengo esta hija, hagamos este pacto político, ¿no? Y en ese sentido podríamos decir que, que estas mujeres pues son utilizadas como moneda de cambio, pero también los reyes, ¿no? Luis XVI no escogió con quién escogerse, con quién casarse, perdón, ¿no? También los reyes, ¿no? Entonces están en un plano de igualdad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y se casan muy jóvenes, a los 15, 16, y esta mujer, María Antonieta, esta chica, pues es muy frívola, es muy fresca, por decirlo de alguna forma, no le interesa demasiado estudiar, al contrario de que otros reyes y reinas, pues no tiene este, una gran cantidad de cartas porque no escribía, no le importaba, no leía, solo le importaban las cosas frívolas, ¿no? En este caso, esta crítica es muy válida, ¿no? No se acercaba nunca al pueblo, y, al igual que Luis XVI. Pero hay algo muy característico que a nosotros nos ha sobrevivido, que estos reyes
son el representante máximo de la monarquía absoluta. Y yo creo que no. Yo francamente creo que no. Simplemente son personas, Luis XVI y Luis y María Antonieta, son personas que no saben cómo llegaron ahí, creo yo. Y Stefan Zweig creo que lo ejemplifica muy bien. Porque la monarquía absoluta se da por su abuelo, Luis XIV, Luis XVI. Ellos sí entendían como que el monarca debería de ser, y ellos hicieron todas las reformas para convertir al monarca como el único decisor, ¿no? El pueblo soy yo, decía, ¿no? Luis XVI, el rey Sol, digo, Luis XIV, perdón. Sin embargo, Luis XVI no era así. Luis XVI era un tipo que realmente simplemente se benefició y María Antonieta se beneficiaron sin saber demasiado de eso, de esas fuerzas que su padre y su abuelo provocaron, ¿no? Un alejamiento de, de los reyes hacia el pueblo. De hecho, hay una característica, ustedes pueden ir a ver en Francia, los que tengan posibilidad de viajar, que Versalles está a las afueras de París, ¿no? Versalles fue construido por Luis XIV y por la monarquía absoluta. Ahí se ve, está alejado del pueblo, el Palacio de Versalles, rico, en este palacio rico en todos los sentidos, visto para adentro, ¿no? Beneficiarse del pueblo para este monarca absoluto. Pero yo creo que Luis XVI, ni Luis XVI ni María Antonieta son monarcas absolutos, fueron consecuencia de la monarquía absoluta y como prisioneros, quizás decirlo, no lo sé, no creo que sea la palabra adecuada, pero me permitirán esa palabra, como resultado de la monarquía absoluta, son los representantes de esta monarquía absoluta, ¿no? Y estas fuerzas liberadoras, democráticas, liberales, pues comienzan a cuestionar. Yo creo que un poco con justicia, ¿no? Oye, no se está acercando el pueblo tiene hambre, había unas crisis durísimas de pan, ¿no? Crisis económicas terroríficas en esa Francia y estos gobernantes alejados de su pueblo pues no se daban cuenta. Entonces, estas fuerzas comienzan a tener cada día más vigor, ¿no? Y comienzan a etiquetar a María Antonieta como ese símbolo del antiguo régimen que hay que acabar, ¿no? Y en este sentido, podríamos pensar que María Antonieta quizás era, bueno, no lo etiquetemos como una víctima porque su deber debió de haber sido reinar, que lo va entendiendo al final de su vida. Eh, hay hay un pasaje que es muy característico, que es el robo del collar, ¿no? Es ese fenómeno o ese acto. Ahí comienza a resquebrajarse el poder de la monarquía y comienzan estas fuerzas democráticas o liberales a tener cada día más fuerza, porque realmente el robo del collar es un collar este, ultra caro, ultra caro. Ustedes pueden ir a internet y buscar la historia del collar, pero básicamente lo que viene a ser es una aristócrata, una mediana aristócrata, que no recuerdo ahorita el nombre, pues hace toda una farsa con un obispo, ¿no? Que era bastante tonto, que le hace creer que se está mensajeando y carteando con María Antonieta. Incluso se habían citado en las sombras, en un parque en la noche, y le hicieron creer a este obispo que se había encontrado con María Antonieta y tenía el favor de la reina, ¿no? Pero por pudor, obviamente, de la reina, pues no podían verse nunca, ¿no? Entonces, esta aristócrata, pues le comienza a mandar cartas a este obispo diciéndole que le hace falta dinero a María Antonieta, ¿no? Y este tonto, pues le comienza a dar este dinero a esta aristócrata como mediadora. Y esta señora, pues se empieza a beneficiar y se empieza a hacer rica. Hasta que viene un collar, ¿no? Sale un collar y le pide el crédito, este tonto, este obispo tonto, y le da muchísimo dinero a esta señora para comprar a nombre de María Antonieta este collar.
Pues se descubre todo esto porque los joyeros empiezan a exigir su pago, el cual nunca llega y este obispo pues está hasta arriba de deudas y no puede satisfacer estas deudas. Y María Antonieta sale salpicada de todo esto y a partir de aquí, esto es un elemento, yo creo que el momento paradigmático para que las fuerzas democráticas y liberales pues tomen fuerza y vean que realmente María Antonieta solamente ve por ella, ¿no? Por un collar carísimo, pero los, los libre expresionistas, por decirlo de alguna forma, todos estos medios que exigían libertad de expresión, pues comienzan, como siempre lo han hecho, a crear un relato y una caricatura de María Antonieta. Ya con todo este bagaje o esta historia que ya les comenté, en la que María Antonieta es frívola, es gastadora, está alejada del pueblo, llega este caso del collar, ¿no? Entonces los joyeros pues le exigen a María Antonieta el pago y ella dice, pues yo ni la conozco a esta señora, ¿no? Arréglense ahí. Pero al mismo tiempo el clero pues defiende al obispo, ¿no? Entonces hay un terrible conflicto en el que la única perjudicada solamente fue la aristócrata esta, que que fue a la cárcel, y el padre, que realmente creo que no recuerdo si fue a la cárcel, me parece que no, pero la gran perdedora de todo esto fue María Antonieta, porque María Antonieta ni siquiera la sabía, se conocían con esta chica, con esta aristócrata, pero salió muy salpicada, muy herida, ¿no? Y de hecho esta aristócrata logra escapar de la cárcel, logra escapar de su castigo y comienza a escribir en contra de María Antonieta, mentiras, engaños. Sin embargo, todo esto pues comienza a resquebrajar la monarquía, ¿no? A tener más fuerza, hasta que hay un momento terrorífico que es este, que es el incesto, ¿no? Pero antes de eso yo quería comentarles que eh, hay algo muy característico de Luis XVI, que es una persona sin mucho talento, le falta tomar decisiones, no es muy viril, es muy campechano, solamente no quiere que lo molesten. Entonces es muy característico porque esta persona que nos han vendido, que es Luis XVI, que era un monarca absoluto, terrorífico, pues no existe, ¿no? Simplemente era un tipo, pues que no supo defender su reinado, ¿no? Y María Antonieta comienza a darse cuenta que necesita actuar, ¿no? Cuando empieza a apretar las tuercas políticas y geopolíticas, porque en el mundo está viendo una efervescencia, muere María Teresa, su madre, este, y sus hermanos y los herederos, pues no son muy favorables a María Antonieta, se está quedando sola. Entonces comienza a ver realmente su papel, que es hay una frase que rescata Zweig cuando María Antonieta dice, ya sé lo que es reinar, ¿no? Lo que es una reina, y es sufrir por los demás. Cuando ella empieza a sufrir, se da cuenta el verdadero papel de un rey, que es darle la cara a los súbditos y dar la cara por su reinado, ¿no? Ante el exterior y ante los problemas públicos. Y se empieza a dar cuenta de eso María Antonieta y es muy bonito porque tiene un despertar espiritual donde los valores tradicionales empiezan a reflejar en ella, ¿no? Hasta que viene el fin, ¿no? Muere Luis XVI y como no hay un delito para cuál condenar a María Antonieta, porque no hay un delito ser una descuidada, a lo mejor hay delitos de corrupción porque se construye un castillo, pero no son delitos tan graves como quieren hacernos creer, ¿no? Hasta que llega esta información de que tuvo un acto incestuoso con su hijo, el delfín Luis XVII, ¿no? Que, que es terrorífico, ¿no? Mencionarlo. De hecho, todas las madres de Francia, pues un poquito se cuestionan, dice Stefan Zweig, como que, uff, oigan, ya sobrepasaron todo este nivel. Y no es que, porque el delfín declara en contra de su madre, y no es que haya inventado o con mala hazaña esto, el delfín, simplemente dice Stefan Zweig que es una mente, pues débil la del niño, ¿no? Y lo encuentran dándose, pues, satisfacción, autocomplaciéndose. Y él menciona que su madre le enseñó esto, ¿no?
pero realmente pues no hay evidencia que haya sido así, ¿no? Y aquí, a partir de aquí, el pueblo de Francia exige, ¿no? Pues con mayor vigor que castiguen a María Antonieta. Y finalmente muere, finalmente la guillotinan. Pero yo lo que quiero destacar, que Stefan Zweig nos menciona aquí, es dos cosas. También yo quiero destacar esto de los revolucionarios, porque nos han pintado esta lucha ideológica muy caricaturizada, ¿no? Estos revolucionarios casi ángeles, ¿no? Que vienen a darnos libertad, fraternidad, igualdad o muerte, ¿no? Ya tenemos el caso de la Vendée, ¿no? Esta región de Francia que pues, no estaba muy de acuerdo con eso y los pasaron a cuchillo a todos, ¿no? Entonces, eso por un lado, que vemos revolucionarios corruptos, ¿no? Vemos revolucionarios mentirosos, vemos revolucionarios que en pos de un bien superior se permiten asesinar, se permiten inventar cualquier cosa. Y lo curioso de eso es que esas mismas fuerzas que despertaron esas mentiras, esos engaños, o podremos también esas buenas intenciones, pues pasaron a cuchillos a prácticamente todos los líderes de la revolución, ¿no? Robespierre, Herbert, Dalton, ¿no? Y a los tibios que quisieron compaginar la monarquía con estas revoluciones como, qué sé yo, como Lafayette, pues se encuentran a contrapié, ¿no? No saben a dónde asirse, ¿no? Si defender la monarquía, defender al rey, defender una reina que está enfrentando con honor y dignidad todo este asunto, o entregarse a estas fuerzas prácticamente, pues sin control, ¿no? Es curioso y Stefan Zweig lo refleja muy bien. Y por último, quiero hablarles del honor. Hay algo que tenemos los seres humanos que es una virtud, que nadie te da, nadie te quita. Es un regalo que te das a ti mismo, ¿no? Dice esta frase, creo que es de una película. Y el honor es esta virtud que te permite verte a los ojos y decir eh, y sostener la mirada, ¿no? Ser una buena persona, dice Séneca, ¿no? Terminar tus días o morir y que la gente diga, bueno, al final fue una buena persona. Y creo que eso es una virtud muy grande que en el libro nos refleja de María Antonieta. Al final no era una mala persona, ¿no? Al final no era malvada, no era este ser demoníaco que nos presenta la historia oficial, por decirlo de alguna forma. Eso era una mujer con pasiones, con errores, que terminó tarde ese despertar espiritual, ¿no? Y enfrenta con mucha dignidad su muerte. Al igual que María Estuardo en la biografía también de Stefan Zweig, también María Estuardo, al ser la primera reina ajusticiada legalmente, pues es muy característico, es muy ejemplificador lo que le sucede a María Estuardo. Y es bonito el final y trágico, trágico por bonito, ¿no? Quizás el de María Antonieta al haber sido tratada como como un ser más, ¿no? Como alguien más. Y a mí personalmente creo que se debe de tratar diferente a los diferentes, ¿no? Y María Antonieta, al ser reina, al ser un ser humano con un despertar espiritual muy interesante al final de sus días, ver cómo la trató la revolución y ver que los valores humanos, humanistas que nos venden, pues ni siquiera fueron respetados ni a los mismos revolucionarios que los terminaron todos en una fosa común, ¿no? Y nada, creo que eso era lo último que yo quería compartirles, esta diferencia también entre honor y honra, ¿no? Que la honra, pues, es esta fama que te creas en una sociedad ahí sí puedes ser deshonrado, por decirlo de alguna forma, pero nadie te puede quitar ese honor, ¿no? Y creo que en la última carta de María Antonieta que le escribe a sus hijos y a su cuñada, creo que hay mucha dignidad, hay mucho ser humano ahí, hay mucho virtudes
que se le agradece, ¿no? A alguien cuando enfrenta con tanta entereza y con tanta valentía la muerte. Dicho esto, solamente me queda más que recomendarles que vayan y lean Stefan Zweig, cualquiera. En este video hablamos de el mundo de ayer, el legado de Europa y principalmente de la biografía de María Antonieta y de María Estuardo. Sin más, déjenme en comentarios qué piensan de esto, si ya leyeron a María Antonieta, qué les pareció este pequeño análisis y nada, nos vemos a la próxima. Gracias. Adiós.